En este video vamos a platicar un poco sobre estadística y también sobre técnicas de muestreo. Muy bien, como bien podemos observar, la estadística es la ciencia encargada de recolectar, describir e interpretar datos. Todos alguna vez en la vida hemos tenido alguna relación con alguna gráfica, con alguna recolección de datos, con alguna estadística o incluso hemos participado en alguna encuesta que va a servir para dar unos futuros resultados sobre algún producto que puede gustarnos, sobre algún programa de televisión o sobre alguna propuesta de algún candidato. Y si recordamos y pensamos, la estadística es algo que se encuentra a diario en nuestra vida. Dentro de la estadística podemos encontrar y revisar algunos aspectos importantes, los cuales necesitaremos para nosotros poder practicar y realizar algunas prácticas de estadística. Dichos elementos o dichas definiciones que tenemos que tener a la mano son las siguientes. La primera que podemos observar es una población o un universo. Una población es todo aquel conjunto que posee una característica en común que se desea estudiar, ¿sale? Por ejemplo, yo puedo hablar de todos los mexicanos o yo puedo hablar de todos los alumnos que estudian en la preparatoria número 20 o yo puedo hablar de todos los alumnos de la Universidad de Guadalajara, puedo hablar de todas las mujeres del mundo, de todos los hombres del mundo. Entonces, la población van a ser todos los elementos que tienen una característica en común que a mí me interesaría estudiar. Una muestra es una parte o un conjunto de esa población. ¿Por qué se toma una muestra? Bueno, por ejemplo, si a mí me interesa saber la opinión o qué opina una mujer sobre alguna ropa en específico, es imposible que yo entreviste o haga una encuesta a todas las mujeres de todo el mundo. Entonces, se toma una muestra característica de esa población y a esas mujeres es a las que se les hace la entrevista y en base a esto se da un resultado. Un ejemplo o una manera de verlo podría ser la siguiente. Todas estas personitas que están aquí son mi universo o mi población. Y yo voy a tomar solo una parte, por ejemplo, estos de aquí, y esa parte es mi muestra. Muchas veces nosotros vemos en la televisión encuestas que dicen los mexicanos prefieren tomar tal producto. Y uno dice, bueno, a mí nunca me preguntaron. Bueno, puede ser que a nosotros no nos tocara que nos preguntaran, pero sí a alguien más. Y ellos tomaron solamente una muestra de la población y ya en base a eso ellos dieron un resultado, asegurando que a todas las personas les gusta más cierto producto que otro. Y esto se debe a que la estadística nos permite por medio de ciertos procedimientos dar este tipo de resultados. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que la población se refiere a todo, ¿sale? A todo aquello que nos interesa estudiar. Y la muestra es un subconjunto de esa población que queremos estudiar, ya que solamente vamos a entrevistar a una parte o a una porción específica de esta población. Muy bien, la manera de seleccionar a estas personas también puede variar. El muestreo es la técnica que nosotros utilizamos para seleccionar a estas personas. Claramente puede haber muchas formas de seleccionar a estas personas. Es por eso que existen métodos probabilísticos de muestreo y también existen métodos no probabilísticos de muestreo, que los vamos a revisar todos con detalle. Cabe declarar que los que a nosotros nos interesan pues son los métodos probabilísticos para que nuestros resultados puedan ser reales y puedan ser útiles. Vamos a empezar a analizar cada uno de estos tipos o estos métodos que tenemos de muestreo. Vamos a empezar por el más sencillo, que es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple no es otra cosa que escoger al azar las personas, ¿sale? A las personas. Por ejemplo, si yo quiero saber
cuál es el programa favorito de los alumnos de primero E matutino de la preparatoria número 20, bueno, pues quizá con que entreviste a unos 10, 15 alumnos seleccionados al azar, con eso me puedo dar más o menos una idea de cuál sería el programa preferido, ¿sale? Entonces, aleatorio simple quiere decir que yo simplemente los tomé, no seguí ninguna regla, ninguna base, solamente seleccioné personas al azar. Al que iba saliendo del salón o al que yo iba viendo que era de ese grupo, yo lo iba entrevistando y ya cuando junté 10 al azar, 15 al azar, paré mi entrevista y ya en base a eso di mis resultados. Entonces, muestreo aleatorio es cuando yo tomo simplemente personas al azar. Por ejemplo, tomo esta persona, tomo 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 y tomo ¿sale? Y esas personas son a las que yo le voy a preguntar. Y esto es al azar. Sin seguir ninguna regla, sin seguir nada, yo simplemente les pregunto a esos y ya, ¿sale? Eso es un muestreo aleatorio simple. Es una manera de seleccionar a las pocas personas o a las personas que yo voy a entrevistar o a preguntar de toda mi población. Muy bien, después de eso tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Y nos dice que se elige el número de la muestra de manera aleatoria por categorías, ¿sale? Esto es importante. En este tipo de muestreo, lo primero que se tiene son estratos, que son subdivisiones. Imaginemos que nosotros tenemos divididos a los alumnos de tal manera que esta parte es el estrato de los alumnos que pertenecen, por ejemplo, al grupo de primero E matutino. Y este estrato es de los alumnos que pertenecen a primero E vespertino. Tenemos dos estratos. Dentro de estos estratos nosotros seleccionamos personas al azar. Por ejemplo, yo puedo seleccionar a y a Y de aquí yo puedo seleccionar aquí, puedo seleccionar aquí y puedo seleccionar aquí, ¿sale? Entonces, es importante tener unos estratos y a partir de estos seleccionar personas al azar, ¿sale? Es muy importante identificar que estos estratos pues son más o menos homogéneos, ¿sale? Es decir, que tienen algunas características o algo similar o están bien divididos, ¿sale? Por ejemplo, aquí pues son los grupos de una escuela tal que son primero E matutino y primero E vespertino. Quizá lo que yo quiero es averiguar cuál es el programa de televisión favorita de los alumnos de primero E, ¿sale? Entonces, bueno, yo tengo que considerar a los de primero E matutino y a los de primero E vespertino, ¿sale? Y esta es otra manera de hacerlo, por medio de estratos, ¿sale? No simplemente como el caso número 1 tomando cosas al azar, sino que aquí sí me baso en algo que ya hay, que en este caso son los estratos o los grupos que yo tengo, y a partir de ahí decido, pues voy a tomar 3 personas de cada grupo y esto lo voy a hacer de una manera muy homogénea y muy organizada, ¿sale? Es otra manera de seleccionar este tipo de personas de una población. Muy bien, después pasamos al muestreo sistemático. En este se requiere tener un listado ordenado de la población a la que yo quiero entrevistar o de la que yo quiero saber pues dicha característica que me interesa, ¿sale? Por ejemplo, supongamos que estos alumnos, estas personitas que yo tengo aquí, pues los ordeno por apellidos. Y esta resultó que era la 1, la 2, como si fuera una lista de asistencia, supongamos. Y yo digo, para seleccionar, voy a seleccionar pues no sé, a los que son a partir del 1, o sea, el 1 sí, y los que son múltiplos de 5. Es decir, yo voy a tomar al 5, al 10 y al 15. Y esas son las personas que yo voy a ocupar. Me estoy basando yo
en la lista. En base a la lista que yo tengo, estoy seleccionando las personas, ¿sale? Entonces, yo necesito tener una lista ordenada. ¿Cómo la voy a ordenar la lista? Yo, eso está en mis manos, la puedo ordenar por apellido, los puedo ordenar por cómo fueron llegando, los puedo ordenar como yo guste, pero tengo que tener un orden y a partir del orden tengo que decidir de qué manera pues voy a seleccionar a mis personas. Quizá puedo decir, voy a seleccionar a los primeros 10. O puedo seleccionar a los primeros 5 y a los últimos 5. O voy a seleccionar a los que queden justamente en la parte central de mi lista. Es independiente, pero yo tengo que tener una lista ordenada de las personas o de mi población en general, para de esta manera poder sacar mi muestra. Muy bien, vamos con el último tipo de muestreo, que es el conglomerado. Para el conglomerado nos dice que debemos de tener una agrupación en los elementos o en nuestra población, y esta agrupación o agrupaciones deben de considerar una característica en común. Por ejemplo, yo puedo seguir igual en mi grupo de primero E o de primero E matutino y yo puedo decir, bueno, alguna característica que tengan, pues puede ser el sexo. Ok, yo en este caso, en una conglomeración o en un grupito voy a poner a las niñas. No sé, en un grupito voy a poner estos. Y en otro grupito voy a poner a los niños. Que aquí igual coincide pues que yo tengo la misma cantidad de niños y de niñas, pero pues naturalmente ya en un grupo pues normalmente estas cantidades no son iguales, puede ser no tan homogénea la cosa, pero el conglomerado dice con que tengan una característica ya tú los puedes separar, y ya en base a esa separación tú ya puedes tomar una decisión. Quizá tú puedes decir, yo voy a seleccionar solo a las niñas, o yo voy a seleccionar a 5 niñas y 5 niños, o yo voy a seleccionar simplemente a los niños. Eso ya es tu decisión, ¿sale? Tú haces tu conglomerado por una característica en común que tenga el grupo, y en base a eso, pues tú decides cómo es que vas a realizar, en este caso, tu muestreo, ¿sale? Cómo vas a recolectar o cómo vas a decidir quién va a pertenecer a tu muestra de toda tu población, ¿sale? Muy bien, entonces, aparte de estos métodos probabilísticos de muestreo, tenemos unos que no son probabilísticos. ¿Qué pasa con los que no son probabilísticos? No nos arrojan datos reales, ¿sale? ¿Por qué? Porque van a estar alterados. Estos, si se fijan, aunque son distintos métodos, todos son muy al azar. Es decir, yo no me baso realmente en algo en específico para escoger a las personas, ¿sale? Yo lo hago al azar y pues lo que me conteste cada quien, yo lo anoto, lo registro y tan, ¿sale? En cambio, en los no probabilísticos, ya más bien se están alterando los resultados, ¿sale? Por ejemplo, el muestreo subjetivo, como bien lo menciona aquí, la selección de lo que conforma la muestra se basa solo en la opinión de quien realiza el estudio, ¿sale? Suponiendo que me toca a mí realizar el estudio y yo digo, no, yo solo voy a entrevistar a los que me caen bien del salón. Bueno, eso puede alterar ya la muestra y puede no servir, porque quizá, como solo voy a entrevistar a mis amigos, pues a todos nos va a gustar el mismo programa, quizá, porque ya estamos de acuerdo en que vamos a ver ese programa y que platicamos de ese tema y todo eso. Entonces yo ya no estoy dando pie a que mi muestra pues realmente sea aleatoria, sino que yo ya la estoy alterando. O quizá yo puedo decir, no, como que pues yo solo voy a entrevistar a puros niños. Y entonces eso también puede dar pie a que no esté bien elaborado, porque si yo como conclusión voy a decir, es el programa de televisión que le gusta más al grupo de primero pues yo ahí estoy mal, porque estoy diciendo y hablando del grupo, no solamente de los niños, y yo solamente entrevisté a niños. Entonces hay que tener muy en claro que un muestreo subjetivo ya no se vuelve realista porque yo lo estoy alterando, o quien esté haciendo en este caso
el muestreo lo está alterando. También tenemos el muestreo de conveniencia. El muestreo de conveniencia es cuando yo altero los resultados o altero a quien le pregunto para que salga lo que yo quiera, ¿sale? Esto más bien lo podemos ver como un poco en política, de que luego sale, no, pues el 80% de los mexicanos va a votar por tal partido. Y muchos decimos Jesús, pero ese partido como que todo el mundo sabe que a nadie le gusta. Bueno, esos resultados salen porque normalmente le preguntan pues a los mismos del partido o a los familiares o a esto o a aquello, y pues naturalmente si es gente que está con ese partido pues va a contestar que el partido de su agrado o el partido por el que va a votar pues es ese, ¿sale? Entonces es algo que está alterado y los resultados no son reales y no son útiles, ¿sale? Entonces hay que aprender a diferenciar entre métodos que son probabilísticos y entre métodos que no son probabilísticos. El método que más vamos a estar utilizando nosotros es el método aleatorio simple, ¿sale? En el que nos van a dar una población en específico y nosotros vamos a seleccionar una muestra al azar. Muy bien, entonces estos son algunos elementos teóricos de la estadística que es importante conocer y es importante tener a la mano. Esto sería todo por el video del día de hoy.